Bienvenidos a las clases virtuales de la Universidad Rural de Guatemala. Estamos presentando el curso de Teoría del Proceso, semana 14, y el tema es frenos y contrapesos. El objetivo del curso es asegurar que el estudiante denomine los contenidos pragmáticos de esta asignatura al aprobar el curso y específicamente en el tema de los frenos y contrapesos. Tenemos dentro de los órganos del Estado, es un conjunto de competencias, algo así como un cargo que será ejercido por una persona física, el funcionario público, un agente o personal del Estado, que al actuar dentro de las atribuciones o funciones que se le han sido conferidas, producen tal imputación. La actividad del Estado manifiesta o se ostenta por un medio de actuación de sus gobernantes que actúan formando parte de estructuras del Estado y a estos se le llaman órganos. Estos órganos es un conjunto que integran el gobierno y la administración del Estado. Dentro de estos órganos del Estado podemos considerar como los instrumentos o medios que utiliza la administración pública para realizar una determinada función estatal. Y tenemos al órgano legislativo, al órgano ejecutivo y al órgano judicial. El órgano que se distingue de dos elementos. Tenemos al órgano individual y al órgano institucional. El órgano individual es la persona o personas que expresan la voluntad estatal. Son los que van a dirigir, los que van a decir o van a realizar lo que se está expresando de manera de parte de un órgano del Estado. Podemos decir entonces que las personas, individuos, son las personas físicas que en un momento determinado ejercen la presidencia de la República, el Ministerio de Educación, la gobernación de un determinado estado, entre otros. Sabemos que en Guatemala existen 13 ministerios, los cuales pueden ser llamados órganos individuales. Y tenemos el órgano de institución. Y este es el conjunto de atribuciones, competencias y poderes que se individualizan al órgano dentro de la estructura del Estado. El órgano o institución es inseparable de la persona jurídica y forma parte de su propio ser, pues tiene carácter de permanencia. Y el órgano o institución se manifiesta por medio del órgano individual. Esto es, por medio del llamado titular del órgano. También tenemos la competencia entre los estados. Esta competencia, otorgada por la misma ley, va a determinar la manera en que se van a llevar a cabo las funciones estatales. Al referirse a un órgano se habla de una regla de competencia, es decir, que la norma va a determinar su capacidad y acción y en las condiciones de dicha capacidad. Y la Constitución viene a ser este sistema de distribución de competencia, siendo la norma suprema que crea todos los órganos del Estado. También tenemos órganos necesarios y dentro de esta competencia de los órganos existe el orden jurídico del mismo que ya establece sus lineamientos disponiendo que este órgano, el Estado, tiene que ser auxiliado por otros órganos, cuya estructura e índole precisa del mismo orden jurídico, y estos órganos significan un nuevo reparto de soberanía y un nuevo reparto de poder que evite la preponderancia excesiva entre los órganos del Estado.
También tenemos la actuación de los órganos y sus límites. La actuación de estos órganos tiene sus límites, de ahí que en el sentido coloquial se emplea para ello la palabra jurisdicción, utilizada para designar el territorio. Podría ser estado, provincia, municipio, región, país, etc., sobre el cual esta potestad es ejercida. Del mismo modo, por extensión, es utilizada para designar el área geográfica del ejercicio de las atribuciones y facultades de una autoridad o las materias que se encuentran dentro de esta competencia. En general, para designar el territorio sobre el cual un Estado va a ejercer soberanía. Y el Estado va a ejercer soberanía dependiendo de cómo esté dividido el Estado, en los estados o departamentos o municipios que se estén en la división realizada por la Constitución Política de la República. Cuando hablamos de esta competencia de órganos, establecemos que es el conjunto de funciones que un agente puede legítimamente ejercer, y el concepto de competencia da así la medida de las actividades de acuerdo al ordenamiento jurídico. Y este ordenamiento va a corresponder a cada órgano administrativo. Es su aptitud legal de obrar, y por ello se ha podido decir incluso que va a formar parte esencial o integrante del propio concepto de órgano. Dentro de esta competencia podemos dividir la competencia territorial, la competencia en materia y la competencia de grado. Cuando hablamos de la competencia material, podemos designar que es el lugar físico donde se encuentran los sujetos u objeto de la controversia, donde se produjo el hecho que motiva a un juicio, o donde se encuentra establecido el conflicto que se tiene que dilucidar ante los órganos jurisdiccionales. Cuando hablamos de materia, podemos especificar que se trata de la naturaleza jurídica del asunto litigioso, y puede ser dividido en civil, mercantil, laboral, penal, constitucional, administrativo, municipal, etc. Y cuando nos referimos a la competencia en grados, se refiere a la instancia o grado jurisdiccional atendida a la estructura jurídica de los sistemas en los que puede ser conocido por ser única, primera y segunda instancia. Entonces, cuando hablamos de la organización de sus límites, tenemos que la actuación de los órganos va a tener esos límites en el sentido coloquial, que se emplea, como ya dijimos, la palabra jurisdicción, y que va a ser utilizada para designar el territorio, estado, provincia, región y país, sobre el cual esta potestad está ejercida. Y competencia tenemos al conjunto de funciones que un agente puede ejercer legítimamente. En concepto de competencia, es así la medida de las actividades de acuerdo a este ordenamiento jurídico. El principio de jerarquía es una relación jurídica administrativa interna que vincula entre sí a los órganos de la administración mediante los poderes de subordinación para asegurar la unidad de la acción. La primera característica de la jerarquía es que se trata de una relación entre órganos internos de un mismo ente administrativo y no entre distintos sujetos administrativos, de modo que el poder jerárquico funciona cuando
hay centralización, desconcentración o delegación, y el control administrativo únicamente existe en la descentralización. Tenemos el deber de obediencia y sus límites. Dentro del deber de obediencia y sus límites está la existencia del principio de jerarquía, que resulta de manera concomitante la necesidad que existe de un deber de obediencia de los órganos inferiores respecto a los órganos superiores, pero surge inmediatamente del problema de saber si es deber de obediencia, es absoluto, y si no, tiene límites. Entonces, si los tiene, ¿cuáles son estos límites? Por supuesto que el deber de obediencia no es absoluto y sí tiene sus límites. Debemos precisar cuáles son los límites del deber de obediencia. Este deber de obediencia se deriva del principio de jerarquía, que tiene sus límites y que no es absoluto. El inferior no solo está obligado a la obediencia cuando notoriamente el orden ocasiona la perpetración de un delito, sino que si lo hace y si a pesar de todo lo ejecuta, incurre en una responsabilidad penal, y si es que concurren las circunstancias que hemos visto que fija la legislación penal. Pues este ha sido el tema de la teoría de los frenos y contrapesos, y tenemos 3 preguntas a continuación. La pregunta número 1 establece: ¿qué teoría establece lo que se denomina como poder de vigilancia y control por parte de un órgano sobre la actividad de otro órgano, produciéndose así una recíproca vigilancia al estar determinado su campo de acción y de él no se puede salir? Segunda pregunta: es el conjunto de funciones que un agente puede legítimamente ejercer, dando así la medida de las actividades que, de acuerdo al ordenamiento jurídico, corresponden a cada órgano administrativo. Y número 3, ¿a qué se refiere la obligación legal de los empleados públicos de cumplir las órdenes e instrucciones de sus superiores? Los insto a que busquen las respuestas de acuerdo a al tema que hemos manejado el día de hoy, y les agradezco su atención y la asistencia.